Ok, gracias. Hola, muy buenas noches. Un gusto estar acá nuevamente en clase con ustedes. Nuestra quinta sesión ya de la de clase de inglés. Me pasé, ahí. Friday, October 1st. Ok, mi nombre es Felipe González, profesor de inglés, y dirigí esta clase a los estudiantes de segundo nivel medio F y G. Nuestro contenido de hoy es utilizar el presente simple, pero en las oraciones negativas e interrogativas, ¿ok? Como las habilidades y objetivos está el reconocimiento de las características textuales y la organización de la información en los diferentes tipos de textos. Y como la agenda de la clase, ya está una pequeña revisión de la clase anterior y, por supuesto, el conocer y aplicar las estructuras gramaticales de la oración negativa e interrogativa, que es lo que está con el contenido de hoy. Comencemos. Si ustedes recuerdan, la última clase que tuvimos, nosotros estuvimos conversando en el cómo expresar hábitos, hechos o rutinas que están relacionadas con este tiempo que se llama presente simple. ¿Ya? Cuando lo veíamos desde esta perspectiva, teníamos que hacer la división entre las distintas personas que podríamos expresar una idea. ¿Ya? Por ejemplo, they do yoga after work. ¿Ok? Ellos hacen o ellas practican yoga después del trabajo. Pero esa es la forma más sencilla porque siempre cuando uno habla de una pluralidad y en forma singular de uno mismo, ¿ya? Es mucho más sencillo porque no tiene cosas extrañas, las palabras o el cómo vamos a formar estas ideas. ¿Dónde tenemos que poner atención? Siempre es cuando hablamos de las terceras personas, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero con terceras personas? Cuando hablamos de un él, de un ella, de un esto, ¿ya? En donde la acción, que en este caso es hacer, vendría siendo do, ¿ya? Como estamos hablando de una tercera persona singular, vamos a vamos a modificar la terminación. La acción es exactamente la misma, ¿ya? Que es practicar yoga, pero estamos hablando o haciendo referencia a otra persona. Entonces la oración dice simplemente, he does yoga every other day, ¿ok? O él practica yoga día por medio. Como se dan cuenta, ambas oraciones nos expresan parte de la rutina de alguien. El grupo hace yoga todos los días probablemente después del trabajo y él día por medio, ¿ya? Pero acá es donde viene algo distinto y es lo relacionado con lo que tenemos que ver hoy, que es cuando hacemos las oraciones en negación. Entonces, acá lo más sencillo, they don't o they do not do yoga in the morning, ¿ok? Ellas o ellos no realizan yoga en la mañana. Pero cuando hablamos de él, es un poco distinto, porque yo les había mencionado que principalmente siempre las terceras personas, o el él, ella, esto, van a tener alguna cosa distinta a la mayoría, ¿ya? Y acá estamos diciendo, he does not do yoga on Tuesday and Thursday, ¿ok? Él no practica yoga los martes y los jueves. Entonces, si se dan cuenta, eh, es aquí donde tenemos que empezar a ver lo que son las oraciones negativas. Estas oraciones negativas, ¿ya? Las vemos de la siguiente manera. I don't drink milk. Yo no bebo leche. We don't drink milk. Nosotros no bebemos leches. Primera, personas, la primera singular, we, primera persona plural. You don't milk milk. Tú no bebes leche. They don't milk drink. Ellos o ellas no beben leche. Entonces, cuando lo vemos desde esta perspectiva o a modo de resumen, ¿ya? Tenemos aquí las cuatro personas, el yo, nosotros, tú o ustedes, y el ellos, ellas, ¿ya? Y vamos a utilizar para todos
estructura en donde tenemos que ubicar nuestro sujeto al principio de la oración, luego do not, ¿ok? Que ahí está en color rojo y verde, y el verbo principal, que en este caso, si lo vemos con la oración de arriba, sería la que dice, la palabra que dice drink, beber, ¿ya? Acá tenemos las terceras personas singular, vamos a partir con ella. She doesn't o she does not drink milk. Profe, Ella no bebe leche. ¿lo puedo Perdón, interrumpir un ¿alguien habló? poquito? Sí, por favor, Miguel, cuénteme. Mire, lo que sucede es que hay un problema con mis compañeros están teniendo problemas para entrar y nadie les responde. Y hay varios que están en el WhatsApp del grupo del colegio y no pueden entrar a la clase online. Hola, sí, Ahí Miguel. está. Miguel parece que está hablando. Yo estoy acá a cargo y no tengo a nadie en la sala de espera, a no ser que no les hayan enviado bien el link, pero no tengo a nadie en la sala de espera. Entonces, que vean bien, pues yo no tengo a nadie acá. De hecho, estoy súper pendiente. Ya. Y si, Miguel, te silenciaste, parece. perdón, si se puede enviar nuevamente el link al grupo. Claro, es que yo no tengo. Mira, lo voy a copiar en el chat, ¿ya? Porque yo no estoy en el grupo. Lo voy a copiar inmediatamente, ¿ya? Para que no interrumpamos más la clase. Ya, yo lo voy a copiar al grupo de WhatsApp. Ok. Muchas gracias, profesora Karina. Muchas gracias, Miguel, Gracias, profesor. Disculpe por el aviso. interrumpirlo. No, muchas gracias por el aviso. Entonces vamos a ir un poquito más lento para que, mientras siguen ingresando. Entonces, lo que yo les decía acá, que estábamos hablando de terceras personas. Vamos a comenzar con un ella, en donde la palabra simplemente modificamos ese do por un does, ¿ok? Y vamos a decir, she does not, ¿ok? Ella no bebe leche. Ocurre lo mismo cuando hablamos del he o it, ¿ya? Si, por ejemplo, hablamos de una mascota, it does not drink milk, ¿ya? A modo de resumen, nuevamente, ahí tenemos las tres personas singulares, ¿ya? Y en rojo y verde tenemos estas palabras que nos están mostrando la negación, ¿ya? Y nuevamente, el main verb o la acción principal, que en este caso sería drink. Si se dan cuenta, acá tenemos estructura un poquito distinta, donde tenemos el don't o el doesn't not, ¿ya? Si bien, si lo viéramos como verbo, esas palabras, el do y el does, ¿ya? Sería hacer. Pero acá no están funcionando de esa manera, sino que simplemente nos está mostrando el tiempo en el que estamos expresando una oración, ¿ya? Vale decir, aquí el do not, cuando lo vean así junto, o el does not, no tiene significado. Simplemente nos está mostrando que estoy hablando de un hábito de estas personas o de parte de la rutina de estas personas y estamos haciendo una negación. Eso es lo que nos muestra, nada más, ¿ya? Entonces, me quedo con la tercera persona singular, vale decir el she. Yo les había dicho a ustedes, ya, en las clases anteriores, si recuerdan, que cuando hablamos de terceras personas singular, tenemos que agregar una S al final de la palabra, ¿cierto? Que eso es lo que nos muestra el que estamos hablando, perdón, el que estamos hablando de la rutina de alguien más. Ella bebe leche. She drinks milk, ¿ya? Pero cuando la vemos en una oración negativa, ¿ya? Nosotros utilizamos la auxiliaridad. Por lo tanto, no deberíamos poner una S al final, ¿ya? Vale decir, vamos a utilizar la misma forma que utilizamos para el grueso de las personas cuando hablaba de yo, de tú, de nosotros, de ellos, ¿ya? La manera correcta, que está acá dada, sería she does not drink, not drinks, ¿ya? Vuelvo a repetir, las S finales de las acciones se va a utilizar solamente en las oraciones afirmativas, tanto para la pregunta, perdón, para la negación y la pregunta que la vamos a ver inmediatamente, eliminamos esa S final porque estamos utilizando la auxiliaridad, ¿ya?
Entonces, el pequeño recordatorio abajo, tercera persona singular. Espérenme un segundo. Ahí, que no alcanzó. La tercera persona singular vale decir el he, she, it, ¿ya? En oraciones negativas, no S on main verb, ¿ok? O sin S en la acción principal. Ahora, yo también les he mencionado muchas veces que en el inglés se utiliza mucho la contracción, ¿ya? Y de hecho, ahora yo hablando, me costaba un poquito eliminarla, ¿ya? Porque es así, es muy rápido, y al igual que nosotros en español, que muchas veces aglutinamos palabras, ya cuando estamos hablando, en inglés ocurre algo muy similar, sobre todo en el speaking o cuando uno habla oral, cuando uno expresa una idea oralmente, ¿ya? Al decir, I don't drink milk, o they don't go to the lake, ¿ok? Ellos, yo no bebo leche, ellos no van al lago, ¿ya? Entonces, es sumamente común encontrar esto, y lo vamos a encontrar que el do not es igual a utilizar el don't. La única diferencia es que el do not es la forma larga y el don't la contracción. Sumamente común, sobre todo cuando uno expresa una idea de manera oral. Ahí está. Ocurre lo mismo en el caso de las terceras personas singular, en donde tenemos he doesn't drink milk, él no bebe leche, ¿ya? O Jack doesn't like dogs, a Jack no le gustan los perros. Nuevamente, la contracción es simplemente does not, doesn't, ¿ok? Forma corta, sumamente común en inglés. Pero, ¿qué ocurre con la pregunta? Para poder presentar esto, ya seguimos hablando en este contexto de acciones que realizamos en nuestra habitualidad, ya en nuestra rutina. La pregunta tiene una estructura un poco distinta, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá vamos a seguir utilizando nuestras auxiliaridades o nuestros verbos de ayuda, ¿ya? Acá, si se dan cuenta, la pregunta, ¿does he exercise? ¿Se ejercita? ¿Ya? Pero simplemente estoy empezando con el does. Acá no hay modificaciones, nada. Simplemente tengo el does al principio, mi persona, ¿ya? O el sujeto de la oración, y la acción. Entonces, como estructura base, siempre las preguntas van a ir de esta manera, en donde tenemos nuestro do, does, ¿ok? Dependiendo del sujeto o dependiendo de la persona de la que estemos hablando, un sujeto, ¿ya? Y una acción. Por supuesto, en inglés, nunca olvidar cerrar esta pregunta con un question mark o con un signo de interrogación, que nosotros en inglés vamos a utilizar solamente uno. Y revisemos el do. Do I have salad? ¿Puedo o quiero la ensalada? ¿Ok? Do you like salad? ¿Te gusta la ensalada? Do we have classes? ¿Tenemos clases? Do they watch TV? ¿Vemos televisión? Ese do, como les había dicho antes, dentro de nuestra acción, o dentro de nuestras oraciones, ¿ya? No tiene un significado en sí, pero sí nos muestra que estoy preguntando por algo relativo a lo habitual, ¿ya? Revisamos con does. Nuevamente. Does he sing well? ¿Él canta bien? Does she like salad? ¿A ella le gusta la ensalada? It look good? ¿Se ve bien? De alguna manera, estoy generando preguntas, ¿ya? Las cuales, si ustedes se dan cuenta, en cuanto a estructura, es lo que vemos arriba. Tenemos ¿cuánto se llama? Tenemos un verbo auxiliar, un sujeto
y la acción por la que estamos preguntando, ¿ya? Que ahí coincide o matching con los colores que le estoy, para que lo vayan haciendo un poco más visual. Ahora, espero que, que consideren esto. Este tipo de preguntas, ¿ya? Se les conoce como preguntas yes or no question, ¿ok? Porque si yo te pregunto, ¿él canta bien? Probablemente ustedes me van a decir sí, no, si canta bien, canta mal, etc. Pero en términos generales, yo estoy buscando que ustedes me den una confirmación, ¿ya? Referente a la pregunta, ¿ya? Esa respuesta podría ser de manera afirmativa al decir yes o de forma negativa al decir no. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Acá tengo una nueva pregunta. ¿Do you like ice cream? Si yo les digo, ¿do you like ice cream? Inmediatamente ustedes probablemente me van a decir sí, me gusta, no, no me gusta, ¿ok? Pero eso es en español, o simplemente me van a decir sí o no. En inglés es un poquito más largo en términos de que tenemos que decir yes I do, ¿ok? O no I don't. ¿Por qué? ¿Por qué fue? Porque Profesor, lo acabo de silenciar. Ahora le activé el audio. Muchas gracias. Con la otra persona, siempre tenemos que tener en consideración esto. ¿Does Max like ice cream? Estoy hablando de un Max, ¿cierto? Que podría ser perfectamente cualquiera, un Emilio, un Héctor, etcétera. Pero al momento de responder, tengo que responder de la siguiente manera. Vale decir, yes, he does, o no, he doesn't. ¿Ya? Acá no estoy diciendo yes, Max does, ¿ok? Acá yo utilizo sí, a él le gusta, o no, a él no le gusta. Ahora, la particularidad que tiene esto, y es a eso por el que les quería que pusieran atención, es que necesariamente tenemos que ir haciendo el intercambio, ¿ya? Vale decir, por ejemplo, cuando hablamos del do you like ice cream, ¿ok? Tenemos que pensarlo en que ese you podría ser un they, podría ser un we. Y al momento de responder, tiene que haber un matching o una igualdad ya entre por la persona que estoy preguntando y obviamente con las personas que estoy respondiendo. En este caso, el do you siempre va a ir relacionado a una segunda persona y uno va a responder en primera. ¿Por qué? Porque a menos que estemos con problemas existenciales, no, uno mismo no se pregunta así como, ¿me gusta el helado? ¿Do I like ice cream? Sí, me gusta. No, no me gusta. A menos que estemos en ese cuento existencialista, ¿ya? Uno generalmente no lo realiza de esa manera y por eso se los pongo acá, ¿ya? Otros ejemplos. Acá tenemos, do they live en La Serena? ¿Ellos viven en La Serena? Yes, they do. No, they don't. ¿Ok? Y nuevamente lo que yo les decía anteriormente, que tiene que haber este matching, ¿ok? O esta unión entre la pregunta junto con la respuesta corta. Y, does she exercise on Monday? Yes, she does. No, she doesn't. ¿Ok? Wrapping up content. O vamos a redondear todo lo que estamos viendo para que lo veamos juntos. Cuando hablamos de las oraciones negativas, ¿ya? Y aquí está como todo junto, ¿ya? Tenemos que considerar que vamos a hablar siempre en bloques de personas para poder utilizarlo de manera correcta. Para I, we, you, and they, ¿ya? Voy a utilizar el do not, más la acción principal. El ejemplo dice, they do not eat meat. Ellos no comen carne. O la contracción de ese do not, que sería don't. They don't eat meat. Ellos no comen carne. ¿Ok? El do not y el don't, exactamente el mismo significado, solamente que en términos de rapidez se pronuncia más rápido. ¿Ya?
Por otra parte, aquí está el segundo bloque, en donde tenemos que considerar el she, el he y el it, en donde tenemos does not, más una acción que es la que nos permite de alguna manera el decir que no realizamos tal cosa. Por ejemplo, she does not remember her phone number. Ella no recuerda su número de teléfono. También podría ser, she doesn't remember her phone number. Ella no recuerda su número de teléfono. ¿Se dan cuenta? Cuando yo les digo que es un poco más rápido y en todo caso es más mecánico. Incluso para mí me cuesta un poco el utilizar en el speaking la forma más larga. Por otra parte, cuando hablamos de las preguntas, que eso fue otra parte de la clase de hoy, ¿ya? Tenemos que nuevamente mantener estos dos bloques. En donde en uno vamos a decir do más I, we, you or they, dependiendo de la persona que ustedes quieran recabar información, más una acción principal o el main verb. Ejemplo, do you exercise every day? Y como yo les decía, estas son preguntas de respuesta corta. Vale decir de sí o no. ¿Cómo la responderíamos? Yes, I do. Yes, we do. Yes, you do. Okay. And yes, they do. Okay. En este caso, do you exercise every day? Yes, I do. O por otra parte, obviamente, en mi caso, yo diría no, I don't. Okay. No me ejercito todos los días. Por no decir nunca. Por otra parte, perdón, el segundo grupo está relacionado con el does, ¿ya? Y este does siempre va a ir relacionado con estas tres personitas, en donde tenemos el he, el she y el it, más la acción por la que estamos preguntando. El ejemplo, does it look well? ¿Se ve bien? Las posibles respuestas, nuevamente, respuestas cortas, que tendríamos el yes, he does, yes, she does, yes, it does. O por el otro lado, no, he don't, no, we don't, no, you don't. Sorry, me estoy leyendo la de arriba. No, he doesn't, she doesn't, o no, it doesn't. ¿Ya? Insisto, quizás ustedes dicen, no lo entiendo muy bien, pero algo que tenemos que revisar, ¿ya? Y que si lo empiezan a analizar parte por parte, el inglés es sumamente estructurado, ¿ya? Acá los elementos tienen que tomar ese orden. No podemos poner el do después de nuestro sujeto. No, para que eso sea una oración de pregunta, ¿ya? Una interrogación, tiene que ir el do al principio de la oración, o asimismo el does, ¿ya? Y para poder responder, como les decía, las respuestas cortas, tenemos que utilizar esta forma que para nosotros no nos hace mucho sentido decir sí, sí, yes I do, sí lo hago, no lo hago. No tiene mucho sentido porque para nosotros somos más prácticos todavía y decimos solamente sí o no, ¿ya? Pero en inglés es necesario ponerlo de esta manera. Como es habitual, chicos, señoritas, caballeros, ahí está la información de contacto, en donde ustedes me pueden contactar ante cualquier duda con respecto a los trabajos o notas anteriores. Y por supuesto, puede ser a través de vía email, ¿ya? O también a través de mensaje a través del WhatsApp. ¿Ok? Profesora Karina.